Muy buen día, bienvenidos a otra transmisión de Alcaldes de México. La realidad es que ni la pandemia ni los esfuerzos nacionales por contenerla han impedido que otros grandes problemas sigan azotando al país e incluso creciendo. Dos de los que más nos preocupan y lastiman son, por un lado, la inseguridad y por otro, la violencia contra las mujeres, que es una arista de un proceso mucho más amplio que incluye la lucha feminista por el respeto a la igualdad de los derechos de las mujeres. Sobre ambos temas conversaremos esta mañana con dos consejeras editoriales de Alcaldes de México. Doy la bienvenida a María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común. María Elena, gracias por estar esta mañana. Al contrario, Norma, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Primero que nada, reconocer el gran trabajo que ha hecho Alcaldes de México durante estos 10 años, en donde hemos participado muchas personas, pero el esfuerzo de Gladys y de Norma me parece encomiable y hay que reconocer que siempre están pensando en lo que sí se puede, ¿no? Y creo que desde donde sí se puede hacer muchas cosas es precisamente desde los municipios. Muchas gracias. Gracias a ti, María Elena, y doy la bienvenida también a la diputada Marta Tagle, secretaria de la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados y activista en la lucha por los derechos de las mujeres. Marta, gracias por acompañarnos. Qué gusto me da, Norma, acompañarles a ti y, por supuesto, a Marielena, estar en esta mañana, en esta mesa. Además, como bien dice Marielena, desde Alcaldes de México, seguir siempre hablando desde lo local. Creo que en este caso somos dos convencidas de lo mucho que se tiene que hacer desde lo local y por eso agradecemos muchísimo la invitación a hablar esta mañana sobre temas además que también son cruciales a pesar de la contingencia. Nos parece que a veces se descuidan temas como el asunto de la seguridad, pues que es un asunto del día a día de las personas y que incluso la propia emergencia sanitaria nos tiene que llevar a temas de la seguridad de las personas, cómo se sienten más seguras y cómo generamos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que también es un tema crucial porque me parece que hoy estamos las mujeres siendo quienes sostenemos fundamentalmente las medidas por la emergencia sanitaria. Entonces te agradezco mucho la oportunidad, Norma, y con un enorme gusto de compartirlo con María Elena Morera. Gracias a las dos. Les agradezco mucho esta conversación que promete ser muy, muy interesante. Antes de comenzar precisamente a platicar con nuestras invitadas, hago un paréntesis para invitarles, amigos del público, a que se unan a la conversación, usen el hashtag COVIDAlcaldesMX y si tienen preguntas para nuestras invitadas, háganlas llegar. Y bueno, sin más, vamos a aprovechar el momento, vamos a aprovechar la mañana. María Elena Morera, vamos al tema de la seguridad pública. De entrada, me gustaría escucharte con un diagnóstico de 2020. ¿Qué hechos no debemos perder de vista cuando hablamos tanto de la evolución del delito de alto impacto y el de bajo impacto, por supuesto, y en lo que va de este año, cómo ha evolucionado el delito y también las estrategias institucionales que se han implementado para combatirlo? Danos tu diagnóstico, por favor. Sí, bueno, pues como ya decías, la pandemia vino a afectarnos enormemente y hoy tenemos tres crisis: la crisis de salud, la crisis económica y la crisis de seguridad. Efectivamente, me parece que hay que ir un poco más atrás, ¿no? Desde que entró este nuevo gobierno federal, tenemos un tema que hay que nombrarlo y que hay que estar atentos, que es la militarización del país. Definitivamente, con la militarización del país, lo que también ha sucedido es que se ha perdido el enfoque de lo local y se ha perdido la capacidad, se ha perdido pues ya de por sí las capacidades de las policías estatales y especialmente de las bueno, pues ahora es mucho más crítica. Han quitado recursos. El Consejo Nacional de Seguridad, que se supone que se reúne cada 6 meses para tomar determinaciones, simplemente no se reúne o no hay determinaciones que tomar, simplemente las toma el gobierno federal. No ha dado el espacio para hablar del tema de seguridad, que como ya decía Marta, pues es un tema que nos sigue afectando a todos y además que nos ha afectado mucho más durante la pandemia, porque si bien es cierto que los índices delictivos
se han mantenido, ¿no? Digamos, si lo queremos ver así, como dice el gobierno federal, en un espacio de contención, pues está contenido casi en los 100 asesinatos diarios. Me parece que eso no es una contención, es una aberración. Como decía Renato Sales en una conferencia, pues es como si estás orgulloso de mantener a un paciente con 40 grados de temperatura, ¿no? Entonces sí creo que estamos teniendo un problema muy fuerte de inseguridad por una falta de estrategia a nivel nacional, pero también porque no hay un compromiso real de los gobiernos estatales y de los municipales en cambiar el estado de las cosas. Esto no se puede generalizar, por supuesto. Hay municipios, como bien lo dice Alcaldes de México, que han mejorado su seguridad, pero falta mucho por hacer, y además la pandemia nos trajo un problema mucho mayor en la violencia intrafamiliar y en la violencia hacia las mujeres. Gracias, María Elena. Pues has soltado 2 o 3 aristas importantes que vamos a ir desdoblando en el transcurso de la plática. Marta Tagle, por muchos años, décadas de hecho, has sido activista en la lucha de las mujeres por la igualdad. Es un tema con múltiples aristas también y en general me gustaría que comenzáramos por esta primera participación tuya, que nos compartieras qué ha cambiado en los últimos años para las mujeres. Y me gustaría que nos concentremos en dos aristas en particular, en 2 temas: la violencia contra las mujeres y la lucha por la defensa de sus derechos políticos. La violencia contra las mujeres, que bueno, es parte de esto que ya comenzaba a esbozar María Elena Morera, pero que nos des este enfoque precisamente hacia, y este aterrizaje, este zoom hacia las mujeres y pues la lucha por la defensa de sus derechos políticos. Sí, Norma, pues sin duda me parece muy importante señalar que, a la verdad las cosas, como también señala María Elena Morera, a lo largo de los años las mujeres hemos venido enfrentando una serie de situaciones de una violencia que además es diferente a la violencia generalizada o la que viven los hombres. La violencia feminicida tiene que ver con que a las mujeres las asesinan particularmente hombres cercanos, hombres con quienes además pueden tener algún tipo de relación personal o familiar. Hay de por medio situaciones de violencia y abuso sexual, incluso hay antecedentes de otros tipos de violencia antes de asesinarla, y generalmente dejan expuestos los cuerpos de las mujeres cuando esto sucede. Entonces es bien importante señalarlo, porque cuando hablamos de la violencia generalizada, pues generalmente los hombres se matan entre hombres, generalmente usando armas de fuego, y aunque hay una situación de violencia y diferentes incluso situaciones de tortura, es muy diferente a lo que sucede con las mujeres. Y si bien esta es una realidad que hemos venido enfrentando las mujeres durante muchos años en nuestro país y que ha venido acrecentando, durante este año en particular es necesario señalar que de cara a la emergencia sanitaria las condiciones se empeoraron. Uno diría, bueno, ¿por qué si las mujeres estarían más seguras en su casa? Y eso es exactamente el problema. Las necesidades de emergencia sanitaria han requerido del confinamiento de todos, ¿no? La mayor parte de nosotros hemos estado en confinamiento durante una buena parte del año, y en el caso de muchas de las mujeres significa estar durmiendo con el enemigo. ¿Por qué? Porque muchas situaciones de violencia empiezan justamente al interior de las familias. Y hemos encontrado además una situación en la que son las instituciones por parte del Estado quienes además dejaron de operar y atender las situaciones en las que viven las mujeres. Veíamos en el paso del año cómo las cifras de las llamadas de emergencia aumentaban de manera muy alarmante, y sin embargo no conocíamos qué estaba sucediendo detrás de esa llamada. Es decir, después de que una mujer, a pesar del riesgo en el que se encontraba, estaba haciendo una llamada telefónica, ¿qué sucedía con esa mujer? ¿Qué seguimiento se le estaba dando? Si realmente se había podido detener ahí la situación de violencia, y con ello todos los índices de violencia contra las mujeres. La violencia feminicida
tuvo un repunte muy importante en el mes de julio y aunque después aparentemente ha bajado, la verdad de las cosas es que en el tema de los homicidios dolosos contra las mujeres es una tendencia que no baja, lo que nos permite presumir que muchos casos de homicidios dolosos contra mujeres no han sido clasificados como feminicidios y por eso es que se ven aparentemente una disminución en los feminicidios. Entonces, sin duda es un tema que está ahí, que nos parece que desde el Estado, y cuando hablo del Estado hablo de todos los niveles de gobierno, no le han dado la importancia que tiene este tema. Sin duda es la otra gran pandemia que vivimos las mujeres y que debería de haber el mismo sentido de emergencia y de urgencia que hay como lo hay con respecto al COVID. Y por otra parte, sin duda, nos parece que durante muchos años hemos luchado las mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos políticos hasta que finalmente en el 2014 se llegó al reconocimiento a nivel constitucional de la paridad. Los movimientos de mujeres que han impulsado la posibilidad del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres tiene como eje central, sin duda, el asunto de que es un derecho de las mujeres, pero además de que hace falta que justamente las voces de las mujeres se escuchen en los espacios donde se toman decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana de las mujeres. Y este tema de la violencia y de la inseguridad es justamente uno de los temas donde es importante que las mujeres hablemos. ¿Por qué? Porque lo que decía Marilena Morera con respecto a la militarización del país. Durante muchos años hemos tenido, o sea, por lo menos del 2007 a la fecha hemos tenido una visión militarista que se viene profundizando en el país y que esto desafortunadamente incrementa las violencias. Además, hay datos concretos de cómo la violencia contra las mujeres aumentó de manera muy importante a partir de esta guerra contra el narcotráfico y es importante para las mujeres cambiar de visión. Cambiar de visión, ¿por qué? Porque a nosotros más policías en la calle, más Fuerza Armada en la calle, no nos resuelve el problema de inseguridad y violencia que estamos viendo las mujeres y es por eso que necesitamos que cada vez haya más mujeres diputadas, alcaldesas, regidoras, gobernadoras. Estamos de manera muy importante empujando que haya mujeres gobernadoras en el proceso electoral del 2021, porque necesitamos justamente que esta visión de cómo vivimos las mujeres, la realidad, también esté impregnada en la toma de decisiones que se dan en el día a día y además, pues, por supuesto, reconocer el derecho que las mujeres tienen de formar parte de las decisiones más importantes del país. Esta relación, gracias Marta, esta relación de la que hablabas, que bueno, pues está demostrada por cifras y ahí sí me gustaría que nos compartieras algunas cifras, entre esa relación, entre militarización y aumento en la violencia contra las mujeres. ¿Cuál es esa correlación? Hay una correlación. A partir del 2007, los índices de violencia contra las mujeres empezaron a crecer de manera muy importante. Es cierto que también antes no se medían como tal los índices de violencia y recientemente hay una sistematización permanente. Cada día 25 de mes el Secretariado Ejecutivo presenta datos de las violencias contra las mujeres y nos permiten identificar cómo han venido aumentando las violencias, pero intersecta una organización feminista que se dedica justamente a presentar datos y análisis de datos en materia de violencia. Han presentado un estudio muy interesante que justamente permite identificar que a partir del 2007, que es cuando se empieza esta guerra contra el narcotráfico, la salida del ejército a las calles, hay múltiples violaciones a los derechos de las personas, pero de manera muy particular, por ejemplo, el tema de la desaparición forzada, de los abusos sexuales, de las ejecuciones extrajudiciales. Todo esto, sin duda, termina afectando a las mujeres y además le agrega un ingrediente muy particular. Hasta antes de estas fechas era muy difícil encontrar asesinatos de mujeres donde no solamente hubiera armas blancas, ¿no? A las mujeres básicamente las asesinaban con armas blancas y es a partir del 2007, ya no es hasta la fecha, donde hay un aumento importante del uso de armas de fuego para asesinar a mujeres. O sea, todavía no es la principal causa de muerte, pero cada vez se usan más armas de fuego en los asesinatos de las mujeres. Y otro tema fundamental que, aunque sin duda la mayor incidencia de la violencia contra las mujeres se da en el ámbito familiar, muchas de las situaciones de violencia están ahí en el ámbito familiar, cada vez más encontramos asesinatos de mujeres en el espacio público, es decir, ya no solamente es en el espacio familiar, sino también en el espacio público, y todos estos índices justamente aumentaron a partir del 2007, donde hubo esta apuesta militarista del tema de la seguridad.
Y por eso es que nos parece muy importante señalar que necesitamos atender el tema de las violencias desde lo local y con una visión muy concreta de las situaciones y condiciones que generan las violencias directamente en los municipios, porque también estos datos nos permiten identificar cuáles son aquellos municipios, entidades en los que de manera permanente tienen los mayores índices de violencia contra las mujeres al paso de los meses y de los años, y deberíamos focalizar esfuerzos y trabajo justamente en esos espacios desde lo local para atender con herramientas concretas en el municipio las violencias que viven las mujeres. Bien, volvemos a ese punto en unos minutos, Marta. María Elena, hagamos, siguiendo esta línea narrativa, hagamos un acercamiento hacia lo local. El país pues está en proceso de concretar la estrategia de mando único. En ese marco, ¿cuáles son los retos de los municipios y de sus policías, considerando que por naturaleza serían las encargadas justamente de crear y cuidar la proximidad con la población? Eso por un lado. Y por otro lado, el impacto de desaparecer el Fortaseg. Estamos hablando de 4,000 millones de pesos que eran destinados justamente a equipamiento, capacitación de cuerpos policíacos. Por favor, María Elena. Sí, mira, a ver, llegar a un mando único no me parece tan viable en México, porque somos un mosaico muy diferente entre una región y otra. A mí me parece que lo que tendríamos que tener es un proceso de desarrollo policial que sea único en México, que todos los policías puedan tener acceso a la misma profesionalización, a salarios dignos, a prestaciones que marca la ley que en muchos lugares no se las dan, a controles internos y externos, a manejo de uso de la fuerza. O sea, si pudiéramos lograr como país que todos los policías fueran preparados de la misma manera, que todos tuvieran los mismos incentivos positivos y que cuando no cumplieran la institución hubiera un castigo a la institución, entonces podríamos avanzar, porque se trató de hacer esto con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde están sentados todos los gobernadores en el Consejo y las autoridades federales, y sin embargo no se ha logrado porque los incentivos no están bien colocados. Nosotros tenemos estudios en Causa en Común desde hace varios años donde se reúne el Consejo Nacional de Seguridad Pública, toma decisiones y después muchas de estas no se cumplen. Bueno, es más, ahora ya se reúnen, ¿no? Pero entonces, al no cumplir las decisiones que toman y al mezclar los temas políticos con los temas de seguridad, pues entonces no avanzamos, porque cada vez que cambia un gobierno local o un gobierno federal, pareciera que nos queremos reinventar. Y no podemos reinventar a la policía cada 3 o cada 6 años. La policía es una institución y como el ejército, que lleva desde 1947 siendo el mismo ejército y con los mismos principios, con pocas variaciones, pues es lo que lo hace llegar a ser una institución con todos los problemas que puede tener. Pero en las policías no hemos logrado esto y necesitamos una policía que sea cercana a la gente, que exista la justicia cívica en los municipios, que se puedan atender muchos de los delitos que se cometen o antes de cometerlos, atender a los jóvenes, ver qué es lo que está pasando con ellos, por qué está generando esta violencia tan terrible en México. Tenemos un estudio sobre las atrocidades que se cometen en México y verdaderamente es un estudio de horror, donde vemos todos los días atrocidades, por supuesto, en contra de las mujeres, porque ya como decía Marta, no solamente las matan en la casa, las matan en la calle, pero además las torturan antes, las violan con saña. O sea, sí estamos viviendo un horror. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que por un lado no tenemos un sistema de prevención del delito y por el otro no tenemos fiscalías que sean capaces de investigar los delitos y de castigar a los culpables. Y entonces, con la mezcla de estas dos partes, que no tenemos ni una ni otra, entonces pues la gente se puede atrever a hacer lo que sea sin creer que va a haber un castigo, ¿no? Porque actuar bien
Depende, por supuesto, de la formación de cada quien, pero también depende de los límites que te ponga el Estado. Y pareciera que en México hoy ya no hay límites. Ya no hay límites porque el presidente se abraza con la mamá de un criminal y los gobiernos estatales y municipales terminado de ver cómo sí hacerlo. Ahora, con respecto del Fortaseg, sí me parece un tema muy importante para los municipios porque aproximadamente 300 municipios, que son los más grandes y los que tienen más problemas en temas de seguridad, tenían un apoyo del gobierno federal precisamente para el tema de seguridad pública y era exclusivo para el tema de seguridad pública. Al desaparecer el Fortaseg, ahora nos dicen que el 20% del FAST, que es el Fondo para los Estados, se lo van a dar a los municipios. Bueno, esto no va a pasar, porque si no hay una presión suficiente del gobierno federal para que esto no va a suceder. También nos decían que el 50% que ese era un acuerdo del Consejo, iba a ser para seguridad. Bueno, pues durante todo este año no sucedió, no tiene por qué sí suceder el año que entra. Pero entonces, aquí yo iría a un tema de que tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad que ya que el gobierno federal está tan alejado del tema de seguridad, entonces los municipios y los estados son los que se tienen que acercar al tema de seguridad. Y la primera manera de acercarse es de dónde van a sacar los fondos para seguridad. Una es por medio del impuesto al predial, que los municipios deben de dejar a un lado la parte política, cobrar el impuesto de predial como debe de ser, para que puedan tener los fondos suficientes. Otro puede ser también, como por ejemplo lo hacen en el municipio de Orizaba, que el municipio tiene un funicular que pagas por subirte, y entonces de ahí el tema de seguridad. Yo creo que hay ejemplos muy valiosos en México de municipios que lo... ¿Sí? Marilena, te voy a interrumpir. Dime. Porque estaba un poquito inestable tu conexión, te escuchabas entrecortada. Voy a resumir. Creo que lo que nos decías es que en una de las estrategias de las cuales los municipios pueden hacerse de recursos para destinar a la seguridad, ponías como ejemplo, si no me equivoco, al municipio de Orizaba, que destina ciertos ingresos que obtiene por algunos servicios turísticos, y ahí perdí la conexión. Si nos puedes repetir esa parte, por favor. Ay, sí. Sí, por supuesto. Que Orizaba, les decía que Orizaba está... Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Les decía que en Orizaba han logrado obtener recursos del municipio de otras fuentes, como por ejemplo los servicios turísticos. Entonces, me parece que aquí hay una oportunidad grande para que los municipios realmente retomen el tema de seguridad. Ahora está, por ejemplo, el modelo nacional de policía y justicia cívica que hizo pues el escrito el gobierno federal, sin embargo no dio los fondos. Bueno, pues basados en este modelo, podemos ayudar a que esto suceda en los municipios y que puedan lograr avanzar. Si el municipio sigue pensando que la federación le va a dar, bueno, pues tendrá que esperar 4 años, porque no creo que esto suceda. Pero lo que sí puede suceder es que cada quien tome la responsabilidad que le toca, independientemente de seguir exigiéndole a los diputados que no pueden pasar los presupuestos como le gusten al gobierno federal, sino como sea lo justo para todos los estados y los municipios, con la gran cantidad de necesidades que tienen, y son necesidades mucho más apremiantes que ciertos proyectos que tiene el gobierno federal, que apremiantes no son, porque no es apremiante hacer una refinería, no es apremiante hacer un tren, no es apremiante destruir una obra para un aeropuerto y ahora querer hacer otros 2. Entonces sí me parece que todos debemos de exigirles a los diputados que hagan bien su trabajo y que el presupuesto esté destinado para las emergencias que tiene el país y para fortalecer la seguridad, porque la pandemia va a pasar, ¿no?
Ojalá pase pronto, ojalá pronto encontremos una vacuna, pero no vamos a encontrar una vacuna en contra de las violencias si no trabajamos desde la prevención y si no trabajamos por nuestra seguridad y justicia en este país. En resumen, el liderazgo e iniciativa propia de parte de los gobiernos locales para afrontar el tema de la seguridad. Volvemos contigo en unos minutos, María Elena. Marta, particularmente hemos estado escuchando, particularmente en el tema de violencia contra las mujeres, 2020 ha tenido resultados lamentables, tú ya lo esbozabas hace unos minutos, tanto en feminicidios como en violencia intrafamiliar en general. Y los ayuntamientos y las alcaldías son el primer contacto de las mujeres víctimas. ¿Están preparados los gobiernos locales, estoy hablando de estos municipios, de estas alcaldías, en términos de marco regulatorio adecuado, de capacitación del personal que se hace cargo, de recursos humanos especializados precisamente para atender apropiadamente a las víctimas? Me parece que la mayoría de los municipios no le está. Y voy a decir por qué, y además no es una responsabilidad que cae exclusivamente en el municipio. Como he venido señalando, me parece que el tema de las violencias contra las mujeres se debe atender de manera como una política de Estado, y eso implica los diferentes niveles de gobierno y, por supuesto, los diferentes poderes. Y de manera particular me parece, sin duda, que a pesar de ser quien debe de ser el que da la cara al principio, de primera instancia, el primer respondiente en materia de violencia contra las mujeres, ¿no? Es la cadena, es el eslabón más débil de la cadena. ¿Por qué? Porque los recursos con los que cuenta, porque además eso es bien importante señalarlo, no hay política pública que funcione si no hay recursos. O sea, todo lo demás pueden ser buenas intenciones, un discurso políticamente correcto, pero si no hay recursos que estén dirigidos a todas las políticas públicas para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres, simple y sencillamente queda en eso, en discursos. Y en el caso de los municipios, justamente los municipios son los que menos cuentan con recursos para el tema de las violencias contra las mujeres. En el mejor de los casos, los municipios tienen institutos municipales de las mujeres. En muchos de ellos no cuentan con recursos, a veces básicamente tienen un escritorio y una silla, ¿no? Y además, los mínimos recursos que llegaban hasta esos niveles para el tema de la igualdad de género y contra las violencias a las mujeres han venido disminuyendo de manera sistemática. El Fondo de Transversalidad y el Fondo Pro Igualdad que tenía el Instituto Nacional de las Mujeres es un presupuesto que ha venido bajando año con año y que prácticamente está muriendo. Y además, por ejemplo, el Fortasec, del cual le preguntabas también a María Elena Morera, también tenía una posibilidad de generar recursos y dirigir recursos al tema de las violencias contra las mujeres. Entonces, en ese sentido, las alcaldías tienen muy pocos recursos, y no es que mínimos o nulos, para atender el tema de las violencias contra mujeres. Y además, me parece que sin duda tienen una responsabilidad muy importante. ¿Por qué? Porque por una parte, tienen justamente la atención directa de las personas, y es desde los municipios donde podríamos estar generando toda una política pública para la prevención del delito, porque el tema de la inseguridad, de la violencia que viven las mujeres, no solamente se resuelve teniendo policías profesionales, capacitadas, que sin duda sería un elemento muy importante, pero además se requiere un entorno libre de violencias. ¿Y qué es un entorno libre de violencias? Pues que haya alumbrado público, que haya calles pavimentadas, que no haya terrenos baldías, y todo esto pues cae dentro de la acción justamente de la acción gubernamental de los municipios, ¿no? Y por eso es muy importante que dentro de las políticas públicas que se hacen desde los municipios, la visión que se tenga también sea una visión de género. Es común que los municipios sin duda promuevan una serie de obras de infraestructura que son necesarias para la comunidad, pero si a esta obra que están realizando además le aplican una perspectiva de género, que no es más que ponerse unos lentes y ver cómo afecta o beneficia una acción concreta a las mujeres y hombres a quienes va dirigida, va justamente a ayudar y va a contribuir a que desde lo local empecemos a trabajar en entornos más seguros para toda la sociedad, pero de manera muy particular para las mujeres.
Insisto, no hay recursos suficientes, pero me parece que en varios municipios ha habido el compromiso de echar para adelante políticas públicas con esta visión y sería muy importante que sigamos trabajando desde ahí porque la violencia, las violencias contra las mujeres no se van a resolver con una Guardia Nacional. Requiere justamente construir un andamiaje desde lo local y es justo con los municipios donde tenemos que trabajar estos temas. Hay ejemplos de municipios que sí lo están haciendo bien, así como hay la contraparte de municipios que cada vez son más violentos. ¿Nos puedes dar ejemplos de uno y de otro? Sí, mira, pues sin duda, por eso es importante incluso revisar los datos del Secretariado Ejecutivo, que cada 25 de mes, como comentaba hace un rato, presenta los índices de violencia contra las mujeres, porque cada mes presenta un top 100, ¿no? Los 100 municipios con mayores índices de violencia contra las mujeres. Y si nosotros revisamos lo que de manera comparada mes con mes, cómo se van dando la situación dentro de los municipios, vamos a encontrar municipios donde de manera recurrente aparecen los índices de violencia más importantes. ¿Dónde son aquellos donde sin duda hay índices de violencia importantes? Pues son los municipios donde tienen una alta concentración poblacional, donde son municipios que carecen de servicios básicos en las comunidades, transporte, agua, luz, ¿no? O sea, todo el tema del hacinamiento, de la concentración de la población, de la falta de servicios de infraestructura básica, todo esto se convierten en situaciones que promueven o que son el caldo de cultivo de las violencias contra las mujeres. Y por otra parte, tenemos municipios donde han hecho toda una política pública donde efectivamente buscan generar espacios libres de violencia, donde han priorizado, por ejemplo, el tema del alumbrado, donde han trabajado en tema de formación de sus policías en materia de derechos humanos y contra la violencia de género. Y aunque son reducidos estos municipios, son políticas públicas que también hay que rescatar dentro de las experiencias, de las buenas experiencias y de las buenas prácticas que se dan dentro de los municipios, porque es muy importante que se conozca que sí se puede hacer, que el tema de las violencias contra las mujeres requiere de múltiples factores y que podemos empezar por cosas muy básicas, pero que con ello se pueden salvar la vida de las mujeres. De entrada, por ejemplo, hacer que realmente funcionen los mecanismos de atención a las llamadas de emergencia es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque una mujer que ha tenido la posibilidad de hacer una llamada, ¿no? O sea, imagínate en la condición de riesgo en la que se encuentra, si a esa mujer no se le da seguimiento, la estamos orillando simple y sencillamente a que tenga mayores situaciones de violencia o incluso que enfrente una situación que ponga en riesgo su vida. Necesitamos por eso que, entre otras cosas, en materia de prevención, los mecanismos de atención de llamadas de emergencia sí estén funcionando para poder dar atención, seguimiento, contención a una persona que está sufriendo violencia contra las mujeres y que no nos enfrentemos a lo típico que todavía sucede en los municipios de minimizar la violencia, de decir que la ropa sucia se lava en casa, de no darle importancia a las situaciones de violencia porque creemos que hay otros temas más urgentes en el municipio. Hay mucho por hacer, pero sin duda en los datos que presenta el Secretariado Ejecutivo nos podemos dar cuenta cuáles son aquellos municipios que tienen mayores retos en materia de violencia contra las mujeres e insisto, me parece que es en ellos donde tendríamos que insistir en hacer acciones concretas para atender la violencia contra las mujeres. Y justamente ahí en el terreno de lo municipal, María Elena Morera, que decías hace unos minutos, toca precisamente al área de lo local, tanto a los municipios como a los estados, tomar el liderazgo, tomar la iniciativa para destinar los recursos que hagan falta justamente para combatir la inseguridad. En el caso de los municipios, nos ponías estos ejemplos de cómo poder destinar ciertos impuestos o cierta cantidad de impuestos para estas acciones de prevención y combate al delito, como destinar parte del predial, destinar parte de los impuestos al turismo, etcétera. ¿Qué tendrían que hacer los estados, María Elena, para justamente no abandonar el objetivo de la lucha contra la inseguridad? Sí, mira, creo que primero que nada tomar una decisión política de que la seguridad de sus ciudadanos sí les importa.
¿no? Y tomando esta decisión política, me parece que los estados pueden fortalecer a sus municipios con una buena coordinación, ayudándoles por ejemplo, en el fortalecimiento de las capacidades de los agentes municipales, mejorando sus fiscalías y, por supuesto, ayudándolos también con el presupuesto, porque sabemos que así como hay municipios que sí lo pueden lograr, ¿no? También otra forma de ayudarse es a través del impuesto sobre la nómina, por ejemplo. Sin embargo, hay municipios que no lo pueden lograr porque ni tienen predial suficiente para cobrar, porque muchos terminan siendo todavía ejidos, o no tienen servicios de turismo, ¿no? O no tienen fuentes de empleo suficientes. Entonces ahí tiene que entrar el Estado para apoyar a sus municipios. Por supuesto, siempre con controles para el gasto, siempre con rendición de cuentas por parte del municipio, pero sí me parece muy importante que los gobiernos estatales apoyen a todos los presidentes municipales, independientemente de quién sea el presidente municipal, si es del mismo partido o de otro partido. Porque los ciudadanos no, ¿por qué saber de qué partido es? Ya una vez que son gobierno, están gobernando para todos y están gobernando precisamente también para las mujeres. Por eso es que es muy importante lo que dice Marta Tagle, que tienen que tener una visión feminista dentro de los gobiernos. De no hacerlo así, no vamos a lograr tener seguridad para todos, porque si no hay seguridad para las mujeres, tampoco no va a haber seguridad para los hombres. Si no hay seguridad para las mujeres, ¿cómo las mujeres van a ser capaces de hijos? Por eso es que tal la visión de las mujeres dentro de las áreas de seguridad, porque somos las que sabemos qué es lo que necesitamos. No necesariamente se necesita la misma seguridad para los hombres que para las mujeres, pero para todos requerimos seguridad. Entonces, los gobiernos estatales tienen que asignar presupuestos a los gobiernos municipales, tienen que tener una coordinación con ellos y tienen que mejorar tanto a sus policías como a sus fiscalías. Tenemos algunos municipios que tienen la capacidad para investigar delitos, sin embargo, la gran mayoría no lo tiene. Un tema aquí que también me parece importante es permitir que todas las policías puedan recibir denuncias. De esta manera, se hacen tontos diciendo que no se cometieron denuncias porque todo se queda en no se cometieron, delitos porque todo se queda en la cifra negra. Cuando sabemos por las encuestas de victimización que la cifra negra es altísima, tenemos un promedio de un 93% de cifra negra. Entonces, mientras eso siga sucediendo, pues difícilmente podemos saber qué pasa después. Y también otro tema importante, ¿por qué las policías municipales no van a poder investigar? Tienen que poder investigar sin necesidad de tener al Ministerio Público. Las policías municipales deben de poder investigar precisamente para después dárselo a la Fiscalía y que la Fiscalía tenga los elementos suficientes. Y tenemos todos que apoyar por una policía civil. Quisiera entrar en este tema porque me parece muy importante. Si no podemos tener una policía civil, no vamos a lograr una mayor seguridad. En la Constitución. ¿Cómo tendría que ser esa policía civil? Bueno, la policía civil, como todos la conocemos, que siempre la habíamos tenido y no teníamos a los militares en todas las acciones de seguridad pública. Hoy dice la Constitución que los militares, todos, no solamente los que pertenecen a la Guardia Nacional, pueden hacer todas las acciones de seguridad y pueden investigar y pueden hacer muchísimas cosas que antes no podían hacer. Esto nos lleva precisamente al tema de los derechos humanos. Ya como decía Marta, precisamente porque no está claro hasta dónde pueden llegar los municipios y como presentó la diputada Laura Rojas, una controversia constitucional en contra de precisamente del acuerdo que sacó el presidente para que las Fuerzas Armadas puedan estar haciendo tareas de seguridad, pues entonces precisamente por lo que estamos viendo es que
no están haciendo las tareas suficientes de seguridad porque no están preparados para ellos. La diferencia entre el ejército y la policía civil, permítame un segundo, ¿sí? No se me está cargando. Perdón, la diferencia entre la policía civil y el ejército es que la policía tiene una visión de que tiene enfrente a una persona que cometió un delito, a diferencia del ejército que tiene enfrente un enemigo. Esa es la gran diferencia. Otra gran diferencia, los policías tienen que tomar decisiones todo el tiempo, por eso van en pareja. Los militares no toman decisiones, ellos obedecen. Entonces, por eso es que es tan importante regresar a una visión de una seguridad civil y además ponerle la visión de una seguridad que sea cercana a la gente. Y por el otro lado, no todo se atiende con policías, ¿no? Los policías, desgraciadamente, terminan siendo el último punto donde todo recae y todo les reclamamos. Cuando muchas cosas antes no sucedieron y por eso la policía tiene que terminar haciendo lo que el Estado no hizo por sus ciudadanos, que es cuidarnos. Si tuviéramos una política de prevención del delito, entonces muchísimos casos no tendrían que llegar hasta las fiscalías. Por ejemplo, si un joven lo vemos que delinque, llega al Ministerio Público y no se le atiende porque al final, bueno, era un delito menor y lo mandan a su casa. Bueno, pues ese muchacho mañana va a cometer otro delito y pasado mañana uno mayor y así va hasta que o lo maten o mata. Entonces, por eso es que es tan importante las políticas de prevención y estas políticas de prevención tienen que ser completamente focalizadas porque los delitos no se cometen, no se mata a la gente por la misma razón en una zona del país que en otro. Y les doy un ejemplo. Nosotros hicimos un estudio aquí en la Ciudad de México para poner una casa de justicia y cuando hicimos el estudio vimos varias alcaldías. Bueno, pues la gente no se mataba por lo mismo, por ejemplo, en una zona violenta de la Gustavo Amadero, se mataban porque era el paso de la droga hacia Tepito. Y sin embargo, en Iztapalapa la gente también se mataba, pero porque faltaba el agua. Entonces se tiene que conocer perfectamente las causas que están provocando la violencia para que esta violencia pueda ser atendida por las autoridades antes de que se cometan los delitos. No podemos seguir esperando y seguir viendo cómo nos estamos matando en México, cómo se están cometiendo estas atrocidades contra las mujeres, los niños, las niñas y quedarnos de brazos cruzados cuando hay muchísimo por hacer y hay grandes oportunidades de hacerlo bien. Es a manera como de tratar de resumir todos estos conceptos tan complejos que nos has planteado, María Elena, es desde prevención del delito, un buen funcionamiento y operación eficiente de las fiscalías y policías profesionales e institucionales que permitan una operación sistemática sin importar el momento político en el que una localidad, un estado o el país se encuentre, que sea una operación institucional. Creo que por ahí esos son los tres ámbitos en los que caen todos estos problemas que nos has relatado. Marta Tagle, nos decías antes, en realidad todas las partidas presupuestales han ido a la baja, no solamente las que van de la federación, sino incluso las que se aplican en los propios estados, incluso en los programas que se implementan a través de los institutos de las mujeres, donde hay institutos de las mujeres locales, si es que los hay. Estamos hablando de toda esta tendencia a la baja y estamos ahora en medio pues de la legislatura de la paridad. ¿Qué hay que reforzar ahí como para que también esa visión femenina desde el Congreso de la Unión impacte de manera positiva hacia todas estas políticas? Sí, me parece, Norma, muy importante señalar en el tema de los presupuestos de género
que siempre ha habido, nunca hemos sido prioridad, pues, o sea, en el mejor de los casos estamos ahora en un presupuesto que representa el 1.8% del presupuesto total de la federación, pensando que las mujeres somos el 52% de la población, pues no es nada, o sea, ni siquiera alcanzamos el 2% del presupuesto y ha sido siempre una tendencia. Sin embargo, los anexos que se han etiquetado en lo que se llama el anexo 13, que son los presupuestos públicos para la igualdad entre mujeres y hombres, es un anexo que desde el 2007 existe y en el cual hemos venido poniendo diferentes programas que, entre otras cosas, tenían como fundamento, como objetivo, atender justamente las demandas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad. ¿Qué significaba esto? Que si la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia decía que, o dice que los hospitales deben de contar con atención médica y psicológica las 24 horas del día para atender situaciones de violencia, porque nos parece muy importante que una mujer que llega con síntomas de violencia doméstica pueda ser atendida no solamente en su salud, sino ser canalizada para una atención psicológica, jurídica y eventualmente permitirle o ayudarla a que presente una denuncia, debe de haber un recurso ahí. Entonces, todos estos recursos desde el 2007 se habían venido etiquetando ahí. Sin embargo, también al paso de los años son recursos que se han venido disminuyendo. Pero de manera muy particular en esta administración se presume que se duplicó el presupuesto dirigido hacia las mujeres. Y esto porque el total del anexo 13 efectivamente se vio duplicado, en el sentido de que pasamos de 50,000 millones de pesos a 107,000 millones para este año y 128,000 para el 2021, pero es un presupuesto inflado. ¿Por qué? Porque metieron ahí todos los programas de los programas insignia que no necesariamente tienen una perspectiva de género. Uno de los más importantes o de los que más recursos tiene y que pasó este año en este anexo es el de adultas mayores, pasó de 50,000 millones a 71,000 millones. Como se puede ver, abarca la mayor parte del anexo 13. En realidad, todos los demás programas han ido a la baja, muchos se han desaparecido, quedan en ceros o se han fusionado. Y, por ejemplo, el de adultas mayores no tiene una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque las mujeres adultas, las mujeres que llegan a la edad adulta, llegan con otra serie de condiciones en su salud, en su vida, en su seguridad, que no tienen las mujeres, y que un programa con perspectiva de género pues debería atender que las mujeres no trabajaron en trabajos formales por las condiciones de género, no tienen una cobertura de seguridad social, no tienen un patrimonio propio porque el patrimonio sigue siendo de los hombres, en fin, una serie de condiciones que deberían atender a las mujeres de la tercera edad, y por lo tanto el programa para adultas mayores no debería considerarse parte de este anexo que va dirigido a atender las desigualdades entre mujeres y hombres. Y sin embargo hemos visto que desaparecen programas como escuelas de tiempo completo, como las guarderías y estancias infantiles, de manera muy importante todos los programas de prevención del delito simple y sencillamente ya no existen, los dirigidos a las alertas por violencia de género tuvieron una disminución, los de los refugios continúan en la misma cantidad desde hace 10 años, no han aumentado los presupuestos para los refugios, y entonces nos enfrentamos a que los casos concretos de las mujeres simple y sencillamente no se atienden, no somos prioridad, pero de manera muy particular en esta administración estamos viendo cómo se desmantela la política pública que con tanto esfuerzo se ha trabajado. Debo decir en descargo del tema de las mujeres y de la legislatura de la paridad, es que para el presupuesto en general, la Cámara de Diputados no le movió nada al presupuesto. O sea, las cosas que se movieron son asuntos transitorios y artículos que no impactan realmente el presupuesto. Y entonces, no solamente las mujeres no hicimos un trabajo de incidencia en el presupuesto, sino que en todo el presupuesto no se le pudo mover nada. Se aprobó realmente lo que quería el presidente, y en ese sentido, quienes quedan mal es el poder legislativo, que no estamos haciendo el trabajo pues de atender todas las demandas que hay, o sea, a pesar de todos los problemas que sabemos que tienen los municipios, de las necesidades que tienen, por ejemplo, de acceder al tema del Fortasec y muchos otros temas, simple y sencillamente no se le pudo mover nada, a pesar de que tuvimos 3 días de discusión prácticamente día y noche,
nada se le movió. Entonces, el que está en falta, al final de cuentas, es el legislativo y, bueno, ahí viene una enorme discusión que yo he señalado y nada más para concluir en eso, que las mujeres que llegamos al poder por la vía de la paridad, o sea, ya estamos en una situación de paridad, necesitamos mujeres en el poder, pero con poder. Las mujeres hoy en el Congreso, a pesar del importante avance que tenemos, no tenemos en nuestras manos las decisiones últimas. Las decisiones últimas las siguen teniendo los hombres que están en la Junta de Coordinación Política y es ahí donde tenemos que poner la mirada. ¿Cómo hacer para que esos espacios también se democraticen? ¿Dirías que de momento la legislatura de la paridad en realidad no ha hecho la diferencia? ¿Ha sido solo un membrete, por llamarlo de alguna manera? ¿No ha hecho la diferencia en los presupuestos de género? Yo creo que no, que sí se han hecho cosas muy importantes. Es una legislatura que se puso discusiones, se han puesto en discusión muchos temas centrales, ¿no? El tema de la violencia política se dio después de muchos años de no poder legislar para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, la violencia política, finalmente se logró y también se logró una reforma muy importante en materia de paridad. O sea, hay productos legislativos muy importantes y además déjame decirte que sinceramente yo veo que las que más trabajan, las que más suben a la tribuna, las que más tienen el liderazgo de muchos de los temas son las mujeres, pero la decisión final, el tema está que la última decisión, la última palabra la tiene un grupo particular que es la Junta de Coordinación Política. Y ese grupo pues sigue estando mandatado por hombres, integrado por hombres, solamente hay una mujer coordinadora que por cierto nos sirve muchísimo porque nos avisa de todo lo que sucede al interior de la Junta de Coordinación Política, pero yo creo que las mujeres de alguna manera sin duda hemos hecho nuestro trabajo, la legislatura de la paridad ha hecho su trabajo porque es incansable lo que las mujeres hacen día a día en la Cámara de Diputados, pero todavía necesitamos pasar de la paridad formal del número a la que tiene que ver con cambiar realmente la calidad de las condiciones en las que las mujeres llegan a la toma de decisiones. No basta que estén en el poder, tienen que ejercer el poder. Se nos está terminando el tiempo, qué rápido se nos ha ido, son dos temas por demás interesantes, donde hay muchísimos puntos que tocar, muchísimas aristas que tocar. Nos tenemos que despedir, pero me gustaría hacerles como esta última pregunta, destinar estos últimos minutos a que desde sus diferentes trincheras, cada una, nos compartan cómo consideran que se pueden fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para combatir el delito, prevenir y combatir el delito en general y en particular prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. María Elena, por favor. Diría que primero poniendo los presupuestos, ¿no? Todo lo que nos dicen que van a hacer si no está un presupuesto de por medio es demagogia. Entonces, poniendo los presupuestos adecuados, sé que estamos en una crisis económica, bueno, pues por eso es que tenemos que ser mucho más puntuales en lo que es importante. Y lo que es importante es que podamos vivir con paz y con tranquilidad, que nuestros hijos pudieran salir a la calle como muchos de nosotros lo hicimos cuando éramos niños. Esa es la prioridad. Entonces, si realmente sabemos que la prioridad son los niños, las niñas y las mujeres, pues entonces podríamos poner ahí nuestros dardos. Entonces, el primer punto es poner los presupuestos adecuados. Me parece que el segundo punto es profesionalizar en los municipios al personal de seguridad pública. Si no tenemos profesionales haciendo su trabajo, pues aunque quieran hacerlo. Yo sé de muchos policías que entran con un gran valor y que sin embargo no pueden hacer su trabajo porque nadie los capacita. O porque los capacitan mal o porque el dinero de sus capacitaciones se va a otro municipio que no tiene que ver con ellos. El tercer punto yo diría que es el tema de justicia cívica. La justicia cívica es sumamente importante para poder encontrar soluciones a los delitos y prevenir que se cometan delitos mucho mayores. Entonces, me parece que si pusiéramos el ojo en los temas que le están afectando directamente a la sociedad, que le está afectando a nuestros niños y niñas, entonces podríamos mejorar la vida de los ciudadanos, porque recordemos que este gobierno no va a ver por las mujeres. Me parece que ya después de 2 años de gobierno federal tenemos muy claro
que el tema de las mujeres no es un tema importante. Entonces, hagámoslo desde lo local. Muchas gracias por la invitación. No, María Elena, al contrario, gracias a ti. Este cierre ha sido de lo más revelador. Presupuestos en primer lugar, poner los presupuestos necesarios, profesionalización de policías y la justicia cívica. Marta Tagle, tus consideraciones. Las violencias contra las mujeres se tienen que atender como una emergencia sanitaria, tal cual, ¿no? Necesitamos poner en el centro que la otra pandemia que viven las mujeres es la violencia. Cada día están asesinando en promedio a 11 mujeres. Y eso implicaría que todas las instituciones del Estado, las de seguridad, las de bienestar, todas las instituciones del Estado deberían de estar generando acciones emergentes para prevenir que se sigan asesinando a las mujeres. Pero también para que funcione, o sea, una medida, por ejemplo, respecto a la emergencia sanitaria no funciona si la gente no responde. Necesitamos también que las personas nos hagamos conscientes cada vez más que la violencia contra las mujeres no es normal, no es natural, no podemos seguir promoviéndola. A veces parece muy fácil decir o hacer un chiste misógino, difundir imágenes sexistas, cuando al final de cuentas estamos contribuyendo a que también la violencia existe. Y entonces me parece que por una parte las autoridades tienen mucho trabajo por hacer, todos los niveles de gobierno, incluido el legislativo, para poner presupuestos y hacer mejores leyes, pero también como sociedad tenemos una responsabilidad para ponerle un alto a las violencias contra las mujeres y tenemos que empezar desde casa. Muchas gracias por la invitación, Norma. Al contrario, gracias a ustedes, a nombre de Alcaldes de México, como siempre, agradecer su acompañamiento, que nos compartan su expertise y, pues, por supuesto, el tema de la seguridad pública, de la seguridad de las mujeres, del tema de la igualdad de género, para nosotros son temas a los cuales les damos seguimiento. Entonces, pues agradecerles mucho que nos hayan acompañado. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Marta Tagle, diputada, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Alcaldes de México, a ti, Norma, en particular, y con mucho gusto de compartir con María Elena. Muchas gracias. Gracias a las dos. Amigos del público, los invito a que sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube también, en Alcaldes TV, Facebook, Twitter, Instagram, el impacto de la pandemia en municipios, alcaldías y estados. Por hoy ha sido todo. Recuerde, si tiene que salir, cuídese y si puede, quédese en casa. Nos vemos el miércoles.